Pues estamos felices con Almadelia Murillo y con la cabeza de mi padre, que justo le falta la cabeza al padre, ya veremos por qué. Almadelia Murillo nos cuenta la historia de una hija que tiene un presentimiento, algo, un feeling, algo, le dice, tienes que ir a buscar a tu padre, un padre que desapareció hace muchísimos años. Y entonces se trepa en una camioneta, trepa a su madre, que dice, pues yo también voy. Algunos de sus muchos hermanos dicen, venga, yo también. Y entonces el lector también se trepa en la camioneta y ahí vamos. En el presente, pues vamos avanzando en el camino hacia Michoacán. Y luego también vamos avanzando en esta road trip, en esta novela, hacia el pasado de este personaje que con estampas de distintos momentos de su vida, desde su infancia, va reconstruyendo la persona que es, el México que ha habitado y que habitamos, y por supuesto, esos momentos en que la ausencia del padre finalmente la fue marcando, Almadelia. Ahí está, un poquito para antojar la cabeza de mi padre. Bienvenida. No, un placer absoluto. Qué gusto conversar con ustedes. O sea, esta era la conversación que estábamos esperando con Mayra González y Jorge Alberto Gudiño. Un placer. Gracias, Emanuel. Oye, Almadelia, así nada más para entrar suavecito. Hijo. ¿Pudiste haber contado esta historia desde la ficción o utilizando la ficción? ¿Por qué decidiste hacerlo desde tu intimidad, desde la de tu familia, desde el registro autobiográfico? Sí, pues mira, me pasó por un segundo, sí, por la cabeza, inventarme a una personaje y que fuera ella la que contara lo que estoy contando yo. Y la verdad es que desde muy pronto, o sea, ni siquiera ejecuté la idea, dije, eso no funciona, no es lo que quiero. Y también porque, bueno, pues al final está un poco labor de detective, que es la escritura. Ujú. Tenía la intención de encontrar la verdad, la mía, ¿no? Entonces no acomodaba el personaje ficticio. Mi punto de vista quería encontrar la verdad, lo que sea que eso signifique. Que bueno, los lectores ahí van encontrando sus verdades, eso es cierto y ya te ha pasado porque ya hace rato que está en librerías y vaya que te han llegado historias, pero sobre eso también platicaremos. Y también platicaremos, por supuesto, del gran protagonista o la gran protagonista que es la ausencia del padre, no el padre. Pero antes, yo quiero hablar de la madre, porque además es una madre luchona, es una madre amorosa, es una madre con errores, ¿no? No es la Santa Inmaculada que ni nadie lo es, ¿no? Aunque todos queramos pensar que existe ese modelo de madre, o más bien cada vez ya nos quitamos más eso de la cabeza, pero platicar sobre esta madre, cómo la construiste ya para que quedara en papel en la cabeza de mi padre. Pues eso, ¿no? O sea, desde un lugar intentando como, primero porque soy una señora de 44 años, que hoy pueden mirar a esa señora de 30 y tantos que me crió, ¿no? Y que fui viendo como niña, ahora viéndola como, ahora sí que esto va a sonar a canción de los años 80, ¿no? Pero de mujer a mujer. Pues eso te permite otra exploración, ¿no? Del personaje. Ujú. Y lo cuento en la novela y me acuerdo que ese fue como el corazón de decir, aquí está, esta es la madre que yo quiero contar o la mujer que quiero contar. Cuando yo me fui de mi casa con esos 19 años y mis libros y le dije, mamá, me voy a ir, ella dijo, bueno, pero dime cuándo porque no lo quiero ver, ¿no? No, Y sí. con los años digo, qué regalo me estaba haciendo esa señora de ausentarse para que yo no me sintiera mal, ¿no? Para que no y pienso, le devuelvo el regalo. Yo quiero que ella se vaya de ser madre y sea Ajá. la mujer, esa mujer que cuento ahí, ¿no? Con su sentido del humor y su locura y su furia, su virgen de la desesperación y sus enamoramientos, ¿no? Bueno, por lo menos el único que le vi, Sí. Y sus refugios. sus refugios cristianoides, que me oiga, que me oiga. Pero era eso, ¿no? Es ese contar, ese devolverle el acto de libertad y ahora yo decirle, vete también tú, haz lo que tú quieras, ¿no? Sé una mujer, no solo una mamá. Bueno, y las otras mujeres, Almadelia, la abuela, la hermana, porque vas sumando mujeres al camino. Sí, pues porque pasa eso, ¿no? Este tema de que no es, o sea, no es una intención social, no pasé por ahí, sin embargo, al contar una historia, pues se van entretejiendo estos contextos sociales, ¿no? Y sí, esto que pasa en nuestro país, en
quizá la mitad del país, a lo mejor un poquito menos, pues que las mujeres son las cuidadoras. Entonces, Claro. por eso está la abuela, partera, doña Paz, nigromante, Es lo máximo. la abuela cabrona, ¿no? La que veía cosas, la que anticipaba embarazos, y en las noches veía a los jinetes del apocalipsis en su patio junto a sus rosales. Es lo máximo. Y esa madre, pero también mis hermanas mayores, sobre todo una, ¿no? Mi hermana mayor es un eje muy importante en esta historia, con el accidente brutal que tuvo y pese a ello, también criarme, ¿no? O sea, ella es mi otra madre. Entonces, como la novela se me fue convirtiendo en contar cómo se crece sin papá, pues también conté con quienes sí crecí. Ujú. Por eso están ellas, esas otras mujeres que están en la vida de muchísimos mexicanos, ¿no? Que además esta otra hermana que te cría también desde lo luminoso, desde la esperanza, desde el optimismo, que es fascinante, ¿no? O sea, alguien que vivió lo que vivió, además de todo lo demás, porque pues también formaba parte de las tristezas que cuentas en la historia de tu familia, que también hay momentos luminosos, no solamente están las tristezas, pero que también decide hacerlo desde lo positivo hacia ti. Sí, sí, o sea, ella siempre tuvo eso, ¿no? Les juro que eso sí me parece inexplicable, o sea, no sé de dónde viene la alegría, Eso. pero, pero cuando está en una familia, ¿no? En una cepa o en una estirpe, para sonar acá interesante, pues es muy de agradecerse, ¿no? O sea, la alegría de mi hermana, pese a tener el rostro deforme, por las quemaduras, una pierna 6 centímetros más corta que la otra, andar por la casa con ese dedo cultivado que cuento en la novela, ¿no? Que le introdujeron en el vientre, pero tenía alegría y cantaba Sí. las canciones y se burlaba de sí misma y pues eso fue tremendo, o sea, fue una de las lecciones más importantes, la alegría, pese a todo, ¿no? Siempre estuvo allí. Uf, por suerte. Oye, ahora que has hablado de tu mamá, de tu abuela, de tu hermana, mencionas así de manera un poco breve, pero lo vas sembrando, un montón de referencias culturales, digamos, pensemos primero en cultura popular. Pensemos en música, pensemos en este juego con las leyendas. Y al mismo tiempo, dices, cuando me fui a los 19 años me llevé mis libros, entonces tienes esas otras referencias quizá, digamos, alta cultura, aunque siempre es así como raro decir esas cosas, ¿no? Porque quién sabe que sea una cosa y que sea la otra, pero referencias literarias, referencias de canciones, ahora que nos decías antes de empezar la entrevista lo que quieres hacer en tu presentación, finalmente también ahí hay como todos estos referentes que te iban acompañando. ¿Cómo fue ese acompañamiento mientras escribías la novela, sobre todo pensando que probablemente recreaste en alguna medida el contexto que te fue acompañando en esos años? Sí, fue muy lindo eso, porque en realidad fue surgiendo, ¿no? Como lo confieso en la novela y de verdad fue así, la señora lo sabe, pues yo me senté a ver qué salía, ¿no? O sea, me senté a contar la historia y bueno, pronto se convirtió en contar mi proceso de crecimiento, pero sí creo que se coló como una especie de etnografía, Ujú. ¿no? De cómo es ser mexicana, venir más o menos de un contexto como el que vengo yo y crecer en este país que se parece a lo de muchos y muchas. Entonces, en esa etnografía, pues ni modo que no apareciera José José y Juan Gabriel y la Sonora Santanera, ¿no? Y The Cranberries. Eh, Al mismo tiempo, pues son los 80, yo nací en el 77, estoy, digamos, contando cómo es esta generación, pero no sabía que eso iba a pasar, o sea, cuando me senté a escribirlo fue surgiendo y claro, por supuesto que al tercer día ya me estaba armando mi playlist de la nostalgia, ¿no? De las viejitas pero bonitas. Eh, y lo fui recreando con mucho gozo además, o sea, que Santa María la Ribera, ¿no? Clavería, pues esa etnografía que al final puse ahí en el papel, ¿no? Y la alta cultura, o sea, los libros, la literatura que te fue acompañando. ¿Cuál es el libro que perdiste? Que, que, que- Las obras el que te completas de robaste. Federico García Lorca en Aguilar. Además, ¿saben cómo es? Obviamente lo saben. Pues ese me robé.
No, lo peor no es que te lo haya, o sea, cualquiera se lo hubiera robado, eso se entiende, pero luego además fácil lo pierdes, eso sí me dolió. Ahora, no es Pues lo fácil perdí robar, en un aeropuerto además, es que, pues Es que es, quién, lo dice la personaje, no es lectura de aeropuertos. que no es lectura de aeropuertos. oriéntenme, no me juzguen, oriéntenme para que no Oye, Almadeli, algo que siempre, bueno, que todos los escritores siempre tienen que elegir y tienen que tomar decisiones. Más adelante te preguntaremos sobre otro par de decisiones, pero en este caso, hablando de tu pasado, del pasado de tu familia, ¿cómo fue elegir qué episodios contar? Porque seguramente si hubieras decidido meter otros 10 episodios, serían igual de interesantes, divertidos, conmovedores, pero no están en esta novela. Decidiste que no estuvieran, pero sí decidiste que estuvieran los que están, de tu infancia, de tu juventud, del trabajo, ¿no? De hacer el cambio de chamba. ¿Por qué decidiste esos? ¿Cómo fue que se fueron formando como parte de este rompecabezas? Sí, es una buena pregunta. Creo que pienso dos cosas. Sí tenía todo el tiempo como esta brújula de decir, la historia que quiero contar es la de una hija, aunque es la historia de una familia, yo quiero contar esta hija, que es la hija menor, buscando a su padre. Entonces, más bien como que con eso tensé el relato, ¿no? Y Ujú. dejé sobre todo lo que tenía que ver con eso. Desde el Día del Padre en la escuela primaria, el padre refinado, las primeras solicitudes de empleo, nombre del padre, ocupación del padre, eh, y la iglesia, ¿no? O sea, también eso no lo sabía, lo supe cuando me senté a escribir este libro. Por supuesto que andábamos buscando a un papá, ¿no? Ese Dios Padre de los cristianos tropicales. Son buenísimas las escenas de... Digo, buenísimas, o sea, porque Y hay que horribles, reírse, ¿no? Y pero son horribles. horribles, por supuesto. Horribles, porque cómo se lucra con la fe, ¿no? Con la orfandad, con la sensación de orfandad. Y por eso, en realidad, el eje, que creo que nunca lo perdí de vista, o por lo menos lo intenté, era esa hija que busca a ese padre y todas las historias que se fueran apegando a ello. Más o menos así filtré. Y hay otras cosas que no conté con mucha conciencia por proteger a mi madre y a mis hermanas, ¿no? Sobre todo a ellas, como que dije, eso no se lo merece la humanidad. Eso se queda acá, eso se queda tras A bambalinas. estas alturas me deben estar aventando jitomates. Oigan, Avienten aguacate que está caro y nos gusta mucho. sí, cáchalo entero. Ya hasta quiero lamer el hueso, hijo, la última vez que compré, dije, ¿qué pasa? Pero justo nos hemos reído mucho en la entrevista y quienes te conocen saben que siempre tienes esa sonrisa y nos reímos. Y en la novela pasa mucho eso. La novela realmente, a ver, es una novela dura, es una novela que le habla a muchos mexicanos y eso ya también te ha pasado y te han llegado cantidad de comentarios de gente que se siente muy identificada. Y es una novela que habla sobre momentos duros de miseria, momentos duros de salud, en fin, es una novela dura, pero es una novela con mucho humor también. O sea, es una novela donde de repente sí hay unas anécdotas que no puedes evitar reírte, ¿no? Y te ríes con Almadelia y te ríes con los personajes. También cómo fue que entró el humor dentro de todo esto? Yo entiendo para qué entró, pero ¿cómo fue que entró el humor? Pues sí, creo que tiene que ver con, o sea, la perspectiva que te da narrar, ¿no? Donde ya desde afuera, pues te puedes reír un poco, ¿no? Habiendo, como digo, casi al final llegado a la otra orilla, ¿no? Pues ahora ya me puedo reír. Mientras estás ahí no te puedes reír, le tienes que chingar para salir, ¿no? De eso. Y por otro lado, bueno, pues también creo que cuando escribimos reflejamos muchísimo nuestra estructura de pensamiento, ¿no? Eso lo saben Ujú. ustedes, sobre todo Jorge Alberto. O sea, es inevitable quien piensa se separe de quien escribe, ¿no? Y también esa es una forma en la que yo aprendí la vida, a pensarla, a procesarla, y por eso está ese sentido del humor ahí. Y luego, pues eso, por la suerte de haberlo heredado de, de esas señoras, ¿no? Que me formaron. Y como le dije a Guillermo Osorno, que me preguntaba esto mismo, pues ahora sí que citando a Guillermo del Toro, pues porque soy mexicana. O sea, Exacto. Sí. nosotros tenemos esto, ¿no? Nos reímos en medio del temblor. Claro. Así. Oye, y ya hablaba Mayra de las decisiones que se tienen que tomar cuando uno es novelista y en definitiva tomaste esta decisión a la hora de plantear la estrategia narrativa
que ibas a utilizar y planteaste tu novela como un road trip, pero tanto físico como temporal. ¿En qué te funcionaba o qué te aportaba justo ese road trip para la construcción novelística? Sí, pues digamos, lo encontré muy pronto, ¿no? Como por ahí del capítulo 4 ya dije, claro, es esto, por aquí voy a seguir, que es ir contando el viaje a Michoacán, ¿no? Cuando empezó ese 19 de diciembre la camioneta y luego parar, porque además así fue, o sea, sí, llegábamos y ahí no era, y llegábamos y ese día se había ido temprano, y llegábamos y se acababa de mudar de esa casa, ¿no? Entonces esas pausas naturales que te da la labor de detective y de road trip, pues encajaron perfecto para que yo fuera contando esta otra historia, ¿no? Este personaje que crece teniendo primero el mito de que su padre murió y luego enterándose de que siempre no, y cómo fue ese proceso, ¿no? A veces lo encuentras, es delicioso cuando escribes y eso te pasa. Otras te lo planteas, lo sabes, ¿no? Jorge Alberto, o sea, te haces un mapa, un punteo, una estructura, pero esta vez pues lo encontré en el camino y me pareció que funcionaba y que así quería seguir, ¿no? También porque me estaba ayudando a mí, muy cabrón, a contarme la historia, o sea, es Claro. como por eso, creo que es por eso. Pero fíjate, ahora que dices eso, por ahí va mi siguiente pregunta, porque tuviste que elegir qué tono usar. Es decir, la voz narrativa era, sin duda, no había discusión. O sea, la voz narrativa tenía que ser una primera y tenía que estar ahí todo el tiempo con sus recuerdos y con su avance, con sus recuerdos y órale, trépense de nuevo porque aquí no es, ¿no? Órale, todos al coche, bueno, a la camioneta. Pero el tono, ¿cómo lo encontraste? Porque es una Almadelia escritora a la que le tenemos que creer lo que le queremos creer dentro de esta novela, pero es una Almadelia escritora que ya pasó por esto, que lo está recordando. ¿Cómo encontraste el tono para contar tu historia desde tu voz, pero desde ese personaje? Pues no lo sé. O sea, creo que eso es difícil de, sobre todo, o sea, quizás si me lo preguntaran sobre otro escritor o otra escritora lo podría ver, ¿no? Pero nada, o sea, es este discurso interno, que por eso al final, bueno, le ofrecemos a los lectores y las lectoras esto como una novela. Creo que sí es eso que llamamos el pulso narrativo de la novela, ¿no? Hay un discurso interno que se va tejiendo para hacer un arco narrativo y contar una novela. No sé cómo sucedió. Sí, sí supe una cosa, que pues que tenía permiso. O sea, que Claro, yo me daba permiso de contarlo así, de esa manera, y, y de que estuviera lleno de emociones, ¿no? Porque también pudo ser más racional, un poco más con una separado, distancia, claro, claro. pero no quise. O sea, elegí lo otro porque me di permiso y luego el tono, pues no sé muy bien cómo. Hay una parte de veras medio inexplicable de estos procesos. ¿O no, Jorge Alberto? Ayúdame. No, claro, O sí. todos saben. O sea, me siento siempre una idiota cuando no tengo una respuesta específica, pero Pero estás respondiendo, por supuesto que estás respondiendo. Estás respondiendo a tu proceso justo de cómo llegaste cómo llegó a convertirse en libro La cabeza de mi padre. Y de hecho existe, lo trabajó Eco porque alguien se lo dijo, esta idea del autor liminar que está en el límite de la conciencia y que el mejor ejemplo de eso es cuando uno escribe algo y luego lo lee y dice, ah, caray, ¿a poco yo escribí eso? No, uno no escribe 100% consciente, ahí hay como una separación de algo, ¿no? Aunque uno todo el día está pensando en eso a la hora de escribir, ya pasan otras cosas. Con tertulios, aquí hablando los escritores, ¿eh? O sea, y ustedes déjenlos bien. en su charla porque pues uno que no escribe ni la lista del súper, entonces Pero cuando le escribes, ¿a poco no te pasa que, ¿a poco yo puse en ese orden? Yo habría puesto otro orden yo en había el... puesto primero el aguacate. Claro. Claro, eso, pues lo acaba de decir aquí el camarada, gracias Jorge Alberto. O sea, sí, ¿no? Hay como una suerte de distanciamiento, ¿no? Un desprendimiento de la conciencia, levemente, pero sí, que Sí, luego sí. cuando lo lees dices, ah, sí, yo lo escribí. Bueno, va otra pregunta sobre lo mismo, más difícil todavía. Porque, a ver, es un proceso, o sea, el fin último de La cabeza de mi padre es este encuentro con el padre. Finalmente, volver a verlo, ver qué forma tiene, ¿no? En qué momento está, qué te detona. Pero ese encuentro lo tuviste hace unos años.
y ahora al momento en que lo reescribes, lo estás volviendo a tener. Entonces, ¿qué descubriste en ese segundo encuentro que quizá no habías visto en el encuentro real? Ujú. Uf, hacen preguntas muy difíciles hoy. Pero sí me di cuenta que lo que me estaba sucediendo al volverlo a escribir era que lo estaba reconstruyendo. Esta imagen que aparece hacia el final de la novela donde digo, si cortar cabezas es difícil, volver a poner una cabeza en su lugar es una proeza demoledora, ¿no? O sea, sí, terminó de acomodarse la integración con la escritura de la novela. Lo volví a ver entero, ¿no? Ujú. Como lo andaba buscando, pero a la hora de escribirlo, bueno, lo vi completamente, ¿no? El relato hacia adelante, hacia atrás, el hombre con la cabeza puesta en su lugar. Y también como una especie de pacto que se había cumplido entre él y yo, ¿no? Eso lo digo al final, tú cumpliste con tu promesa, yo cumplo con la mía, contando la historia. Eso sí, solo pasa si te sientes a escribir y lo vuelves a encontrar, ¿no? Y lo vuelves a encontrar 5 años después diciendo, esto sucedió. Ujú, ujú. Estoy segura que yo no habría podido escribir este libro, recién pasó aquello, ¿no? En el mismo 2016, cuando fue el viaje. No, o sea, tuvieron que pasar 5 años para tener la distancia y volverlo a mirar. Y eso sí eso solo te lo da la escritura, Claro. creo. Oye, Sí, sí, qué bonito. y hablando de eso, finalmente tu libro te ha hecho depositaria de un montón de historias compartidas a partir de la tuya. Hay un montón de testimonios y de gente que te ha hablado, te ha contado que tiene una historia similar, parecida o pues que es paralela a la tuya y que de alguna manera la despertaste. ¿Qué se siente eso? Porque eso sí es raro que le pase a un escritor, porque de pronto es uno escritor de ficción y nunca pasa lo que uno está escribiendo, ¿no? O idealmente no, lo puede pasar que sí, pero idealmente no. En tu caso no, en tu caso justo lo que contaste es algo que refleja o que retrata a un montón de personas, al menos en este país, y eso en consecuencia te ha tenido en un diálogo constante con los lectores. Sí, bueno, también es la primera vez que me pasa, ¿no? Este es mi quinto libro, o sea, con los otros 4, claro, pues hay un intercambio que es la historia que tú les entregas y la que ellos leen y ya está, y que es bellísimo en sí mismo. Sí, sí, sí. Pero esto que me está pasando ahora, como dices, pues sí es como, wow. Mira, o sea, ahora mientras me lo preguntabas, pensé, van 3 mujeres que escriben y publican textos para contar la ausencia de sus padres a partir de mi novela, ¿no? Una de ellas diciendo, bueno, ella había inventado que su padre había tenido un accidente un diciembre, justo llevándole los regalos de Navidad y creía que ya se encuentra con la cabeza de mi padre y dice, no, o sea, y por fin se lo dice y nos lo cuenta, mi padre desapareció, ni sé dónde esté ahora, ¿no? Aparece otra que dice, leí este libro y era como si alguien por fin hubiera puesto en palabras y relata. Y hoy se está publicando también una columna de otra chica, Frida, diciendo a partir de la lectura de la novela de Alma, y ella usó una palabra hoy que a mí medio me empieza a explicar qué está sucediendo, ¿no? Ella dice representación. Era necesaria esta representación, o sea, vernos allá afuera con alguien que cuenta una historia que se parece a la de muchas y muchos de nosotros, que es que nuestro padre se fue, porque no se habla tanto, porque da vergüenza, porque la familia perfecta no es una como la mía, con un padre alcohólico que desapareció. Claro. Pero empecemos a contar la historia y esto que Frida hoy llamó representación, creo que es lo que está moviendo, pues me parece hermoso y eso sí no es ni mérito mío, ¿no? Más bien es el mérito de la literatura, o sea, de la narración, de poner delante de los demás historias que conectan con otras historias. Al final, benditos libros que existen para eso, ¿no? Y sí es mérito en la medida en que decidiste contarlo de esta manera, ¿no? Creo que sí hay muchos puntos desde donde se puede leer la cabeza de mi padre. Sin duda, desde esa empatía, desde este compartir la historia, o incluso uno sabiendo que el amigo, el novio, el esposo comparte esa historia, y también como una historia, es decir, también con personajes muy bien construidos, con personajes
que te sacan la sonrisa con la abuela cabrona, con el personaje Almadelia, que pues la va llevando, ¿no? Y de repente pues se pone más abusada y de repente pues también se nos media tonta, ¿no? Entonces como, mija, entonces, ¿qué es lo que es la literatura? Y que también es lo que da el gozo de leer una historia como La cabeza de mi padre, con todas las emociones que se van desprendiendo también, pues de esa lectura, ¿no? Ay, Almadelia Murillo, pues ya estás ahorita para cuando estamos nosotros platicando, en vivo usted que lo está viendo, estamos ya en la segunda reimpresión. Probablemente si ustedes están viéndolo en una retransmisión, ya Almadelia está festejando la tercera o la cuarta reimpresión porque ha sido un verdadero éxito esta nueva novela que además también nos deja ver a quienes conocemos tu obra cómo vas desarrollando una pluma cada vez más fina, cada vez más atinada y con mejor puntería, ¿no? Ya El niño que fuimos, Las noches habitadas, ya nos habían dado pues una puñalada de la mejor manera como lo hace la literatura. Obviamente tus cuentos también de otra forma, ¿no? O sea, los cuentos de maldad y otro maldito, bueno, también son una delicia, pero yo creo que con La cabeza de mi padre también ya vemos a una escritora que ya se la creyó más. Bueno, Y muchas felicidades por todo esto y pues para que vayan preparando en su agenda, falta un rato, pero invítanos a tu siguiente evento. sí, bueno, oigan, no, muchas gracias, gracias por esto, cada vez lo vuelvo a disfrutar, cada vez vuelvo a decir, a pellizcarme, a decir, sí está pasando, sí está, sí. Sí me fui de mi casa con mis cajas de libros para ser escritora y aquí estoy, ¿no? Y aquí estoy, así que gracias. 19 de septiembre, no se les va a olvidar, 19 de septiembre a las 7:30 de la noche en el Péndulo Roma, en el Foro del Tejedor, vamos a volver a presentar La cabeza de mi padre, además acompañada de mi gran amiga maravillosa poeta Julia Santibáñez y con unas sorpresas ahí. Bueno, y también sabemos que muchos de ustedes nos ven desde muchos lugares de México, también Canadá, Estados Unidos y otros países que nos han escrito. Y Querétaro también está presente, así que amigos de Querétaro, manifiéstense porque también tenemos visita a Almadelia al High Festival. Sí, el 3 de septiembre estaré Ahí allá. revisen programación porque se va a poner buena también esa conversación. Muchísimas gracias, Almadelia. Gracias Gracias. a ustedes. Los abrazo post-COVID. Somos 3 sobrevivientes. Así andamos. Un abrazo. Venga.